Ya el Señor nos ha autorizado, ¿verdad? Hemos pedido su permiso para comenzar y vamos a compartir lo que dice el capítulo 6 de Apocalipsis y tenemos que entender porque eso nos va a dar el, más bien el marco en el cual se desarrolla la tribulación. Y dice ahí al principio, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. ¿Ya? Miren, la tribulación, tal como vimos la clase pasada, como yo les expliqué, porque es una clase grabada, tiene que ver con el momento en que el Señor Jesucristo toma el juicio. Recuerden que todo esto es parte de una frase que está muy eh, frecuentemente la encontramos en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con este juicio. ¿Cómo se llama esa frase? ¿Cuál es la frase que aparece en los profetas? Como yo les explicaba en la clase anterior, que hace alusión al juicio. ¿Cómo se llama? ¿Qué frase es? ¿Se acuerdan ustedes? El día de Jehová. El día de Jehová, justamente. Y es el día de Jehová. Para los testigos de Jehová, Jehová es el Padre. ¿Ya? Pero ahí con eso se caen porque en Juan capítulo 5, vamos a ese pasaje, por favor. En el libro de Juan, en el capítulo 5, miren lo que dice el Señor. Versículo 22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Yo me imagino que está, para cada uno es clarísimo ese texto. No es el Padre el que va a ejecutar el juicio, el Padre dio al Hijo la autoridad de ejecutar el juicio. Por eso el que se sienta en el trono para abrir este libro del juicio es Cristo mismo. Y dice allí, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Si alguien ha leído Apocalipsis, los capítulos anteriores, el 4 y el 5, se adora al Padre y después aparece el Cordero en escena justo cuando ¿qué? ¿Se recuerdan? ¿Cuándo aparece en escena el Cordero de Dios en los capítulos anteriores? Mire, capítulo 5:1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ese es el Padre Celestial, un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie, en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Hermanos, ustedes, ¿quién ha escuchado que de hecho en nuestra Reina Valera no aparece con claridad, pero quién ha escuchado esa consigna de que cuando el Señor Jesucristo es visto por Esteban en Juan, en el libro de Hechos, capítulo 7, cuando dice, veo la gloria de Dios, Esteban, que está muriendo ahí siendo apedreado? ¿Quién ha escuchado que Cristo Jesús está de pie y no sentado? ¿Alguien ha escuchado eso? Bueno, ahora hay un segundo nivel. ¿Quién ha escuchado que está de pie porque está esperando bajar? Se dice también eso, se interpreta así. No es muy clara esa interpretación. Si bien Cristo está de pie, porque es su posición para juzgar. Sabemos que Cristo está sentado a la diestra del Padre, eso es un hecho.
La Biblia dice que se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. El Padre le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos. Ya, está bien. Eso es una figura de culminación de la obra de salvación. ¿Ya? En ese sentido está sentado. Pero aquí dice que está en pie. Y lo mismo Esteban lo muestra en pie también. No en la Reina Valera, no aparece claramente, pero en el original dice que está en pie, en Hechos capítulo 7. ¿Por qué está en pie? ¿Por qué Cristo está en pie? Porque el próximo movimiento que va a hacer Cristo es justamente esto: tomar el libro y desatar sus sellos. Y esa es la tribulación. La tribulación es el inicio de lo que se llama el día de Jehová. Y el día de Jehová es ese evento que se viene anunciando desde el principio, desde los profetas, que dicen que Jehová va a juzgar la tierra. En Isaías capítulo 5 se repite cuántas veces: Jehová sale de su lugar, sale de su lugar, sale de su lugar. ¿Por qué? Porque llegó el momento en que Jehová del Antiguo Testamento, que es Jesucristo, va a juzgar la tierra. Así que yo sé que nuestros amigos testigos de Jehová enfatizan que el Padre es Jehová, pero aquí se cae totalmente su teología, porque el Nuevo Testamento dice claramente que el que va a ejecutar estos juicios es Jesucristo. Entonces, la tribulación parte con Cristo y culmina con Cristo. Ya aquí estamos viendo cómo parte. Y pregunto, ¿con qué evento culmina la tribulación que tiene que ver con Cristo? con su regreso. Exacto. Lo vemos al principio sentado en el trono en el cielo y lo vamos a ver al final de la tribulación regresando a la tierra para poder establecer su reino. Y esos son los 7 años de tribulación. Entonces empezamos. Y aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis tenemos los 3 primeros años de tribulación. 3 años y medio primeros. Eso está en el capítulo 6. Son 3 años y medio. ¿Se acuerdan este diagrama que yo les mostré en la clase pasada de los eh, del triple 7? ¿Se acuerdan de ese triple 7? No les estoy viendo, así que díganme, yo sí me acuerdo, o yo no me acuerdo. En la clase pasada sí. Exacto. Miren, Sí, 7. voy a poner la imagen de nuevo. Denme un segundo, por favor. Bien, son 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Así está como yo lo estoy mostrando, así está dividida la tribulación. La primera mitad son estos 7 sellos, que en realidad es el libro del juicio. Ese libro que no había quien lo abriera, ese libro que está siendo ahora pasado a Cristo y Cristo lo va a tomar, cada vez que él abre un sello ocurren eventos aquí abajo en la tierra. Y estos son los tres, esto que está en rojo en su pantalla, son los 3 años y medio primeros de la tribulación. Y esto empieza. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Qué nos dice esto que sea un caballo blanco? ¿Qué nos dice el Señor con esto que sea justamente un caballo blanco?
Tiene que ver con la entrada triunfal. Creo que el caballo blanco tiene que ver con la victoria. Muy bien, Tiene que ver con la victoria. exacto. Caballo implica victoria. Blanco nos habla de Cristo, por supuesto, ¿se entiende, verdad? Eh, cuando Cristo llegó a Jerusalén, ¿en qué entró? en un pollino, Exactamente. ¿Quién un más asno. montaba pollinos en la Biblia? Los reyes y príncipes. Exactamente. Acuérdense Balaam, la burra de Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam, verdad? ¿Se acuerdan de Salomón, la mula? Y así, eh, el pollino, el burro, las mulas en la Biblia las usaban estos personajes que iban en son de realeza. Ellos querían un rey vencedor, por lo tanto lo más lógico para Israel era que Jesucristo entrara en caballo. ¿Se acuerdan cuando querían hacerle rey en Juan capítulo 6, una vez que les dio panes y peces? Esa es la idea de los judíos. Aquí y aquí nuestro rey. Por eso le preguntaron si era lícito pagar impuestos, porque eso es lo que buscaban en Cristo. Alguien que reclamara el dominio de la tierra. Y adivinen ustedes, ¿a qué viene este caballo blanco? Que viene con un arco, salió venciendo para vencer. ¿A qué viene? Justamente a reclamar el dominio de la tierra para los judíos. Pero resulta que este es falso, porque el verdadero Cristo está arriba enviándoles este jinete. ¿Se entiende? Cristo está arriba. El pueblo de Israel piensa que ahora viene Cristo, el Mesías, y resulta que este jinete en caballo blanco está siendo enviado por Cristo en forma de, ¿qué cosa? ¿Para qué lo envía? Para dominar Exacto, pero ¿qué con quiere hacer él con autoridad. qué quiere hacer él con su pueblo? Juicio. Juicio, exacto. Los está Juicio. castigando. Y les envía este poder engañoso. Les envía este poder engañoso. Y este jinete que viene es el anticristo. Es el que van a creer, en quien van a creer los judíos. Van a depositarle toda su confianza. ¿Qué decía Daniel 9:27 al respecto? Por favor. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado que se derrame, determinado se derrame sobre el desolador. Gracias. Ahí tenemos entonces a este personaje que lo que va a hacer justamente es el mal. Y lo que va a hacer primero es confirmar el pacto con muchos. Este tiempo en total dura 7 años, pero hay una división ahí, a la mitad de la semana. ¿Se entiende, verdad? Son 3 años y medio y después otros 3 años y medio donde este anticristo se va a mostrar como realmente es. Ahora es un caballo blanco. Ahora todos piensan que es el Mesías. Pero va a llegar un momento dentro de la tribulación, a los 3 años y medio, donde va a hacer cesar el sacrificio. ¿Qué va a hacer ahora? Va a confirmar el pacto, supuestamente el nuevo pacto. Los judíos van a pensar, aquí está el Mesías. Ellos, los judíos, por si acaso, los que no son cristianos, ellos saben y creen todo lo que la Biblia dice de la restauración de Israel. Y saben que todo eso es el nuevo pacto. ¿Se acuerdan que hemos hablado del nuevo pacto? Entonces, ellos lo único que están esperando es el Mesías que venga a confirmar el pacto.
Y va a venir este señor, que es el caballo blanco, que lo envía Cristo, es parte del juicio, y los judíos le van a creer. Y va a empezar a, a ponerse en vigor todo el sistema de sacrificios como la religión del mundo. Y los judíos dicen, aquí está, por fin Israel va a ser restaurado. Pero es falso, es una mentira. Entonces, ¿qué viene después? Todo el capítulo 6 nos dice las consecuencias que esta acción va a generar, porque el que vaya reclamado la tierra para los israelitas, el que empiecen a ver los sacrificios de nuevo, obviamente el mundo se va a levantar. Hermana Nancy, parece, no, yo pensé que había una pregunta, pero era mi mismo cursor que estaba ahí. Entonces, ¿qué viene después? Viene el segundo sello, ¿verdad? El versículo 4 salió otro caballo bermejo, o sea, el color rojo. Y le montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz, ¿verdad? Después vienen las guerras y así. Es la imagen que yo les había compartido la clase pasada. Y entonces, la primera mitad, y ojo, hermanos, todo esto que estamos hablando va a ocurrir en 3 años y medio, que se presenta el anticristo. Se empiezan a desatar guerras, empieza a haber hambre y empieza a haber muerte. Todo eso es como un efecto dominó. Y finalmente la persecución. ¿Por qué? Porque el Señor empieza en ese mismo tiempo a levantar una especie de avivamiento. Todavía no hay una predicación oficial del Evangelio, porque eso va a empezar en la mitad de la tribulación. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué el Señor no ha levantado todavía una predicación oficial del Evangelio? Y va a ser recién en la mitad de la tribulación. ¿Qué Pastor, piensan? una consulta. ¿Sí? ¿Esa predicación va a ser al inicio del segundo ciclo? La oficial sí. La predicación oficial del Evangelio comienza en el segundo ciclo, en los siguientes 3 años y medio. Ahí empieza la predicación oficial, con los sellados, con estos personajes judíos que van a recorrer toda la tierra predicando. Ahora hay predicación del Evangelio, pero no es todavía esa predicación. ¿Se acuerdan cómo le llamaba el Señor Jesús a este Evangelio que se va a predicar? Está por si acaso en Mateo 24:14. Ahí está el El nombre Evangelio del del Evangelio. Reino. Exacto, el Evangelio del Reino. Hoy día, si bien el reino de Cristo será una realidad, pero no es el Evangelio que se está predicando hoy en día, porque no estamos hoy día predicándole a judíos, ¿se entiende, verdad? En cambio, cuando se predique en la tribulación, se predica el Evangelio del Reino. No obstante que en el libro de los Hechos se dice que se predicaba el Evangelio del Reino, pero es porque todavía se tenía en el foco de la predicación a los judíos. Entonces, por eso es medio raro cuando hoy día a veces la iglesia de corte pentecostal se habla mucho del reino, sin entender lo que es el reino. ¿Qué cosa es el reino? ¿Qué cosa es el reino, hermanos? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, ahí el Evangelio del Reino, ¿qué anuncia el Evangelio del Reino? El milenio, pastor. El milenio, justamente. El reino anuncia la restauración de Israel. Entonces es medio raro que a nosotros nos estén predicando el Evangelio del Reino, ¿se entiende, verdad? Que estemos hablando mucho del reino. Hermano, el reino es una realidad, nadie lo niega. Pero lo que nosotros, Dios nos está predicando, ¿qué cosa es? Que nos vayamos al cielo. Esa es la predicación de hoy en día. Al cielo, nosotros nos vamos al cielo. En cambio, cuando ya haya ocurrido esto y estén los judíos acá y los gentiles en la tribulación, se va a predicar el evangelio del reino. Lo mismo que hizo Cristo, anunciaba el reino de Dios, que fue rechazado en primera instancia por los judíos. Entonces, de nuevo, cuando el anticristo firme el pacto con los judíos van a ser engañados y empiecen todas estas cosas a darse, la guerra, el hambre, la muerte, va a empezar también una predicación del Evangelio, por eso después va a haber persecución. Son cosas que van a estar ocurriendo en los 3 primeros años y medio. ¿Estamos claros allí? ¿Sí? ¿O alguien tiene dudas todavía acerca de Ya esto? va. ¿Cómo es? En los 3 primeros años y medio va a empezar la persecución. No, no eran esos 3 años y medio de paz.
o terminando esos 3 años y medio, se comienza a predicar el evangelio y comienza la persecución. No, la persecución es antes. Cuando se habla de paz, solamente se refiere a que el anticristo va a tener paz con el pueblo judío. Es la única cosa de paz. Pero yo sé Bueno, que muchas veces escuchamos que va a haber una paz mundial. No, no, eso no va a ser así. no, no, es que yo hablo de esa paz, o sea, yo hablo de que el anticristo aún no va a haber empezado a perseguir al pueblo judío. Esa es la Después de paz. los 3 años y medio, sí. Exactamente. El pueblo judío va a tener esa paz con el anticristo, porque después va a haber persecución para los judíos, ¿ya? Pero en medio de esa paz que van a tener los judíos, que los judíos van a pensar que ahora se está restaurando Israel y que ahora es el establecimiento del reino, esa es la paz que ellos van a ver, pero en ese mismo tiempo va a haber guerra, va a haber hambre, va a haber persecución, va a haber muerte, ¿ya? Y se va a perseguir a los que estén predicando el evangelio del reino. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que no va a haber no va a haber una predicación oficial como la que sí va a ocurrir a la mitad de la tribulación, pero sí mucha gente se va a convertir. Ahora, Esa es la multitud, porque, exacto, ok. exacto. ¿Por qué? Porque vemos ahí en el versículo 9, cuando abrió el quinto sello, estamos todavía en la primera mitad de la tribulación. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, ahí están sus verdugos en la tierra todavía vivos, ¿se entiende, verdad? Ellos han sido muertos en la tribulación y sus verdugos están en la tierra, están vivos y no han recibido venganza. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número. Qué increíble, Dios siempre tiene todo ordenado. Hay un número que tiene que completarse. De sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Hermano Alan, adelante, por favor. Hermano, no se escucha nada. El micrófono. No, sí, creo que está prendido, pero no se escucha. No, hermano, nada se escucha. ¿Me escucha ahora, pastor? Ahora sí. Ya. Cuando usted está hablando sobre el Evangelio del Reino, como está comentando recién, mi duda es la siguiente: evangelización para los judíos, ¿verdad? No para los gentiles. No, para todo el mundo, hermano. Obviamente, el nuevo pacto es de los judíos. Las promesas son para los judíos. Pero Dios siempre tuvo en mente, como dijo Pablo, que Abraham iba a ser heredero del mundo. Como eso lo dice en Romanos capítulo 4. En Gálatas capítulo 3 dice que Dios siempre tuvo en mente todas las naciones. Entonces, la predicación del Evangelio va a ser del reino de Dios sobre Israel, pero a todos se les invita. ¿Se acuerdan? La parábola de la gran cena, todas esas parábolas que nosotros a veces las aplicamos y las predicamos como que fueran para nosotros, y todo, pero son de Israel. La cena es para Israel. ¿Ya? Nosotros somos la esposa de esa cena. ¿Se entiende, verdad? La iglesia es la esposa que se está casando con el novio y a Israel se le convida a la cena. Entonces, ¿a quién se convida? La Biblia dice, los judíos no quisieron. Entonces, ¿a quién se llama? A los despreciados. ¿Y quiénes son los despreciados? Los gentiles. Entonces, el Evangelio, si bien tiene que ver con el reino de Israel, pero se le predica a todo el mundo, hermano. Esto va a ser una cosa impresionante. Es lástima que nosotros no vamos a estar ahí para ver lo glorioso que va a ser esa predicación, pero va a ser una predicación a todo el mundo. Por eso que dice, de nuevo, Mateo 24:14,
y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones en todo el mundo. ¿Se entiende? Esto va a ser predicado a todas las naciones, hermano Alan. Perfecto. Los que somos misioneros y amamos las misiones, por fin vamos a ver eso, que las etnias más recónditas les va a llegar el evangelio. No va a quedar persona que se va a quedar sin escuchar el evangelio. ¿Bien? Entonces, ahí Perfecto. tenemos la persecución, pero todavía no hay una predicación oficial, como les digo yo. Así que el sexto sello, tenemos el terremoto y tenemos señales cósmicas, que hay muchos terremotos en la tribulación. Y finalmente dice la palabra, ojo con esto, me gusta este pasaje. Dice la palabra, versículo 15, y los reyes de la tierra, por si acaso, los mismos que van a pelear contra el Señor en el capítulo 19, ¿ya? Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Por si acaso, aquí nadie va a decir, no, lo que está pasando es el calentamiento global, lo que pasa es que no hemos sido responsables con el planeta y eso es lo que está... No, no, no. El mundo sí va a saber que Cristo está juzgando la tierra. Yo creo que porque la predicación del Evangelio va a ser tan evidente que nadie va a quedar sin escuchar. El punto es que no tienen fe. Por eso dicen, escondednos, en vez de arrepentirse. La Biblia va a decir varias veces, y no se arrepintieron, y no se arrepintieron. Porque Dios es tan bueno. Y por si acaso, yo sí creo en la soberanía de Dios para salvación. Pero al mismo tiempo, Dios pone ahí la evidencia para que sepan que el hombre no se arrepiente. Y si nosotros somos creyentes, tenemos que agradecerle hasta el final, hasta que estemos por la eternidad, por los siglos de los siglos, porque Dios hizo esa obra en nosotros. De lo contrario, no habría forma de haber llegado al conocimiento del Señor. Y aquí, en vez de arrepentirse, en vez de buscar al Señor, lo que hemos visto cada vez que hay una catástrofe, hermanos, toda la gente, en vez de ir al Señor, lo nombra simplemente para reclamar. Entonces dicen ahí, escondednos, dice, de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ellos saben, y dice, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Ellos saben absolutamente lo que está pasando. Entonces no es que van a ser, insisto, van a pensar que hay otra causa, no, saben que Dios está juzgando la tierra. Estos mismos que hoy día tienen miedo, faltan unos meses para que encuentren a su Salvador. ¿Y quién va a ser su Salvador, creen ustedes? ¿Cómo? Listo. Hoy día están, insisto, el versículo que acabamos de leer, los moradores de la tierra están temblando y lo único que quieren es morir. Le dicen a los montes que los sepulten para que los escondan de Cristo. Son como Adán, en vez de ir a Cristo, se esconden de Cristo. Pero hoy día tienen miedo, en ese tiempo van a tener miedo, pero faltan unos meses para que su miedo se les acabe porque van a encontrar su Salvador. ¿Quién va a ser su Salvador? Cristo. No va a ser Cristo. ¿Quién El creen ustedes? anticristo. Yo iba, o sea, el anticristo entonces, pero ya el anticristo estaba, ya se había ya estaba allí. Pero para ellos es un simple gobernante. Quedan unos meses para que Satanás juegue su carta más alta, la última que le queda, que es darle poder al anticristo. ¿Se entiende? Cuando estos personajes vean que el anticristo no es simplemente una persona, sino que es un ser con poder, dicen, aquí está nuestro Dios. Y es lo que yo les dije, no sé si en la clase pasada o la antes pasada, pero todas las más altas alcurnias de las sectas, incluido el cristianismo, católico, mormón, masón, todas las altas alcurnias, ellos tienen convenio directo con Satanás. Ellos
sí saben lo que dice la Biblia, que Cristo va a venir, pero ellos lamentablemente le creen a Satanás y están esperando este momento cuando Satanás se muestre tal y como es. Acompáñenme a ver ahora lo que va a ocurrir en la segunda mitad de la tribulación, porque aquí cambian todas las cosas. Entonces, dice la palabra, capítulo 7. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro vientos, perdón, sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Entonces, Dios mandó a detener un poquito. Paren un poquito, hay algo que hacer. Esa es la idea acá. Dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar. ¿Alguien había levantado la mano? Ah, soy yo. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Va a comenzar una predicación más oficial. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces tenemos ahora que se va a sellar, a comisionar a 144.000 para que sean evangelizadores. Después dice capítulo 8, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron siete trompetas. ¿Se va entendiendo? Los siete sellos, vamos a compartir de nuevo la imagen. Fíjense, los siete sellos, al final el número 7 se abre ahora y son siete trompetas más juicio. Son siete trompetas. Entonces, ahora viene la segunda parte. Sí, hermana Lorena, adelante. Pastor, perdón, creo que ya yo se lo pregunté, pero si se lo pregunté no me acuerdo la respuesta. Hasta aquí Dan sigue estando castigado. Sí, obviamente, el Señor no hace nada al azar y este personaje Dan tiene su consecuencia porque aquí no está nombrado la tribu de Dan. Pero después en el milenio, ay, sí se le reparten tierra. Por supuesto que sí, por supuesto. Ya, ya está redimido, digámoslo así. Sí, resulta que, acuérdense que en Israel, esto, tenemos varias figuras en la guerra que nos dan a entender un poco esto. Varias veces en el libro de Jueces, por ejemplo, el pueblo de Israel salió a enfrentar a enemigos. Y era un privilegio pelear de parte del Señor contra los enemigos. Y había ocasiones en que ciertas tribus no se presentaban por cualquier razón. ¿Ya? Esto es lo mismo. Aquí la tribu de Dan no está representada en esta batalla espiritual que se está peleando. Obviamente Dios hizo esto. No es que ellos no quisieron, Dios hizo esto. Pastor, perdón, usted tendrá bajito el volumen de su cuestión. ¿Ven? A ver, dice aquí, es el micrófono externo, debiera ser este. Denme un segundo, voy a probar. Yo Un, lo dos, escucho tres. perfecto. Sí, no, sí está bien. Ya, entonces soy yo que estoy sorda. Entonces, No se encontró el dispositivo móvil listo para conectar. tenemos que comienza ahora la segunda mitad de la tribulación y empiezan estas siete trompetas. Como estamos viendo Apocalipsis, son los capítulos 8 y 9 los que
los que nos dan estas 7 trompetas, en realidad 6. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. En el capítulo 8 hay desde la 1 a la 4 que son juicios contra la naturaleza. Pero en el capítulo 9 está la 5 y la 6, que son juicios contra las personas. Por si acaso, todo esto ocurre dentro de 3 años y medio. Hermanos, ¿se acuerdan de la pandemia? Es una muestra muy cercana a lo que va a ser la tribulación. ¿Cómo fue la pandemia? ¿Cuántos años de pandemia tuvimos? 2. Exacto, 2 años. ¿Fueron todos los 2 años con cosas sucediendo? ¿O de repente se calmaba? ¿Se acuerdan? Va a ser igual la tribulación. La tribulación no es todos los días de juicio, de que de repente se salió el mar por allá. No, 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 no va a ser así. Va a haber meses de descanso, meses en que la cosa como que se está calmando, la vida vuelve a la normalidad. Cuando Cristo habla de esto, dice que ¿cómo va a estar la tierra? Como en los días de Noé. ¿En qué sentido? No se refiere tanto ahí a la maldad, sino que se refiere a que se están casando y dándose en casamiento, comiendo y bebiendo. Si bien hay juicios en la tierra, pero hay un porcentaje de la población que a lo mejor se va a sentir que está escapando de los juicios. Y va a venir de repente por ejemplo, el capítulo 9, 2 trompetas de juicio directamente para seres humanos, de demonios atacando a seres humanos. Pero eso se va en algún momento a acabar y van a volver a la normalidad y así. Es como la pandemia. No va a ser todo el tiempo álgido, hermanos, son 7 años en total. Y aquí nos menciona un tiempo de la quinta plaga, dice que van a atacar a los seres humanos por 5 meses. Ahí nos menciona un tiempo, eso va a ser bastante largo, 5 meses. Entonces, tenemos en estos segundos 3 años y medio estas 7 trompetas, ya que aquí están, se las había hecho yo en este gráfico, ¿verdad? Primero, problemas con la tierra, después con los mares, después las fuentes de agua dulce, siempre es así. Después señales cósmicas, meteoritos y todo eso. Y las 5 y las 6 son langostas y demonios. Entonces, todo eso va a ir pasando dentro de estos 3 años y medio segundos. Y mire lo que dice el capítulo 10. Dice, versículo 6, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que juró que el tiempo no sería más. ¿Qué significa eso? Que el ángel que viene ahora dijo, ya está llegando a su fin. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Cuál es el misterio de Dios? El misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Cuál será ese misterio? ¿Qué será revelado al final de la tribulación? ¿A quién van a ver? Cristo se va a revelar como Dios. Ahí está. ¿Cuál es el misterio más grande del universo? ¿Crees en Dios? No, no creo en Dios. Sí, pero nadie lo ha visto. ¿Cómo puedes creer en alguien que no? Ah, ya. Ahí lo van a ver. ¿Se entiende? Eso es lo que está diciendo. Cuando en los días de la séptima trompeta. Por eso, por favor, vean el dibujo acá. La séptima trompeta, fíjense lo que es. La séptima trompeta tiene incluida en sí misma
el derramamiento de las 7 copas de la ira. ¿Se entiende? Por eso dice, en los días de la séptima trompeta. Esto es al final de la tribulación. Yo he calculado más o menos, serán unos 2 meses, que ya la séptima trompeta dura, en que todo eso se derrama sobre la tierra. Más úlceras, más daños al mar, más daños al agua dulce, calor del sol, demonios. El Éufrates se va a secar para reunirlos todos para la batalla y finalmente el último terremoto, donde dice la Biblia que no quedó ni un monte ni una isla en el lugar de la Tierra Santa. ¿Vamos entendiendo lo que significa esto de la tribulación? Muy bien. Entonces, fíjense, son 3 años y medio de 7 sellos y 3 años y medio de 7 trompetas, que la última incluye el derramamiento de la ira de Dios, las 7 copas. Eso es lo que está diciendo. De nuevo, lo leo. Versículo 7, 10, 7 de Apocalipsis. Sino que en los días, que yo calculo unos 2 meses, yo en mi poquísimo conocimiento de estas cosas, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Es impresionante. Entonces, ahí en Apocalipsis ya se acabó la tribulación. ¿Qué hace el capítulo 11? Se devuelve de nuevo a la segunda mitad y nos va a dar otros antecedentes de la segunda mitad. Apocalipsis cuesta un poquito entenderlo porque ocurre esto, ¿verdad? Aquí el Señor nos dice que en la séptima trompeta ya está listo. Viene Cristo. El misterio de Dios se consumará. Por si acaso, eso ocurre en Apocalipsis capítulo 19. Ahí es donde Cristo baja. A eso hace alusión. ¿Y qué es lo que va a pasar en la séptima trompeta? Los juicios, las copas de la ira se van a derramar. ¿Dónde están las copas de la ira? Apocalipsis capítulo 16. Ahí están. Hermano, yo espero que alguna vez ustedes, cuando vayan leyendo esto, algún día también se lo aprendan de memoria, porque es la única manera de entender esto, leyéndolo varias veces. Yo les pasé un PDF, ¿se acuerdan? Con Apocalipsis, con los capítulos. Tienen que leer eso varias veces para entenderlo bien. Entonces, de nuevo, la tribulación, capítulo 6, primera parte. Capítulo 8 y 9, segunda parte. ¿Qué hace el capítulo, perdón, 8, 9, 10? 8, 9, 10. Las trompetas. ¿Qué hace el capítulo 11? Da nuevos antecedentes, se devuelve. Entonces, ya sabemos en los capítulos 8, 9 y 10 las trompetas. Pero ahora Dios nos va a dar otros antecedentes y nos va a hablar no desde el punto de vista de los juicios, porque trompeta significa juicio, por si acaso. Trompeta significa juicio. Esto no tiene, bueno, lo vamos a ver en la próxima clase, pero no tiene nada que ver con la trompeta final. No está hablando de esa trompeta. Y aquí dice el capítulo 11. Entonces, ahora volviendo, ya Juan terminó esa parte de la visión de las 7 trompetas y Dios le dice, te voy a enseñar ahora otra cosa. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. ¿Ya? Ahora, Juan ya sabe que la tribulación son 7 sellos y 7 trompetas, y que la séptima trompeta se va a acabar. Pero ahora Dios le va a mostrar otra cosa y le dice que vaya en la visión y mida el templo de Dios. ¿Bien? ¿Estamos bien ahí? Dice, y el altar y a los que adoran en él. ¿Se dan cuenta, verdad? Hay templo todavía, hay gente adorando en el templo. Estamos en plena tribulación. O sea, todavía no ha comenzado la persecución a los judíos. ¿Sí? Consulta, consulta, pastor. Entonces, por lo que estoy leyendo,
aquí, los 144.000 y los dos testigos van a predicar al mismo tiempo, porque aquí se devuelve a los 1.200 no sé cuántos días, o sea, a Exacto, los tres, tal cual. al principio de los 3 años y medio. Exactamente. Son Ya habían paralelos. nombrado que Dios había escogido los 144.000, lo había sellado, pero aquí como nos estamos devolviendo, aquí aparecen también los dos testigos, o sea que predican simultáneo. ¿Así? Exactamente. Todo esto es simultáneo. Mire, de nuevo, el capítulo 11 es simultáneo, el capítulo 12 es simultáneo, el capítulo 13 y 14, o sea, el 12 y 13 son simultáneos. Ya Dios da varios detalles de esta segunda mitad. Tenemos que la segunda mitad habrá sellados, capítulo 7. Trompetas de juicio, capítulos 8, 9 y 10. Dos testigos, capítulo 11. Persecución, capítulos 12 y 13. Cuatro aspectos paralelos de la segunda mitad de la tribulación. ¿Se va entendiendo? Por eso cuesta el libro Apocalipsis. Porque nos dan cuatro cosas y uno cree que son consecutivas, pero en realidad son paralelas. El capítulo 7, los sellados que os salen a predicar. El capítulo 8, 9 y 10, las trompetas que son las 7 hasta el final. El capítulo 11, la predicación de los dos testigos. El capítulo 12 y 13, la persecución que va a hacer el anticristo ahora cuando dice Daniel 9:27 que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. ¿Cómo sabemos esto? Justamente por esta indicación, que dice ahí, versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Eso nos da a entender que de nuevo se devolvió, porque tenemos esas dos indicaciones. Número uno, que faltan todavía 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses en años? 3 y medio. 3 y medio, ¿verdad? Porque 3 años son 36, más 6, 42. Entonces va a ser hollada la ciudad. Fíjense, dice, hollarán la ciudad. Lo habla en futuro. O sea, eso es lo que va a ocurrir, porque todavía hay gente adorando en el templo. Y ahí también hay creyentes, solamente que no saben. Como son judíos, están engañados, pero se van a convertir. Pero dice, hollarán la ciudad santa 42 meses. Y dice, y daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días. De nuevo, lo mismo, al mismo tiempo. Ahora lo dicen días, vestidos de silicio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se va entendiendo? Otro aspecto también. Pastor, o sea que ¿Sí? los dos testigos van a estar hasta el final de la gran tribulación. Exactamente. Hasta que Dios dice, ahí no más. Que más Pastor, una adelante, consulta. sí, Usted sabe que usted mandó a leerlo, yo lo leí en el PDF, donde allá. va usted, aún así, yo veía el gentío con las ropas blancas por aquí y ya habían pasado los tres primeros. Después se ven otra vez más, no les sé decir el capítulo, no recuerdo, ¿no? Pero más adelante se vuelve a ver el gentío con las ropas blancas. Que tanta gente con la ropa blanca. Digo yo, ¿será por estas situaciones que hay estas personas con la postura que el rapto es en la mitad de la gran tribulación? Porque que esa gente con la ropa blanca anda por todos lados. Exacto. Entonces, Sí, entonces se confunden, piensan que es la iglesia. exactamente. Bueno, la próxima clase que nos vamos a dedicar al rapto, vamos a ver las tres posturas y vamos a ver por qué nosotros creemos que es antes de la tribulación. Porque es imposible. ¿Ya? Entonces, tenemos acá que los dos testigos van a estar hasta el final de la segunda mitad. Hay una cosa que hay que aclarar. Cuando el Señor Jesús dice gran tribulación, para más o menos dividir, ¿verdad? Que la tribulación, los primeros 3 años y medio, y la gran tribulación, solamente es en ese pasaje. Pero no es parte, nosotros eh, tomamos erróneamente esa frase, la gran tribulación, y pensamos que cada vez que la Biblia dice la gran tribulación se refiere a la segunda mitad. Porque tenemos aquí
Vamos de nuevo al capítulo 6. Fíjense. Perdón, capítulo 7, ¿verdad? Versículo 9 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, ya estaban vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, etcétera, etcétera. Versículo 13, entonces uno de los ancianos me habló diciéndome, estos vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Cometemos el error de pensar que gran tribulación siempre se refiere a la segunda mitad, y eso no es así. Gran tribulación en este pasaje se refiere justamente a la primera mitad, porque solamente cuando Cristo dice esto es en Mateo 24, y no hay otro pasaje donde se usa el término con esa nomenclatura para separar una mitad de la otra. ¿Ya? Siempre los, siempre los términos se definen de acuerdo al contexto. Sí, hermana Lorena, adelante. Hasta que me estoy fijando, ¿no? Aquí en la primera mitad parece que hay una muchedumbre, hay mucha gente que se convirtió, pero en la segunda mitad parece que va a haber menos, porque creo es a la segunda mitad que se refiere, que si esos tiempos no se acortaran, aún correrían peligro los escogidos, eso tampoco lo entendí muy bien. Pero parece que la segunda mitad va a ser más difícil convertirse. O sea, va a ser más difícil porque va a haber persecución, va a estar la marca, pero aún así son muchos. Porque acuérdense que el primer pasaje que leímos nosotros en el capítulo 20 decía que esta multitud es la que no se dejó marcar. ¿Se acuerdan? Entonces es realmente una gran multitud de judíos y gentiles que heredan el reino finalmente. Así que, ¿Cuándo es que dice que el amor de que aumentará el pecado de tal manera que el amor de muchos se enfriará, de tal ah, manera que si Cristo no acortara esos días, exacto, ¿no? Si se refiere a este tiempo, en Mateo, que que habla de eso, donde se refiere en justamente a esta este segunda tiempo, mitad. Sí, sí. Pero no, sin embargo, son igual muchos los que se segunda convierten. mitad. Exacto, porque lo que pasa es que, ¿cuál es la diferencia de la segunda mitad con la primera en cuanto al conocimiento de Dios? Tremenda diferencia. En la segunda mitad aumenta el engaño de una manera que nunca se ha visto en la tierra. Por eso que varios, o sea, si alguien estaba indeciso, decir, mira, yo creo que estos que están predicando más o menos están diciendo, pero también esos ya no se, eso no se van a convertir. Eso es lo que está hablando. El amor de muchos se enfriará. El engaño será tanto que se van a engañar, si fuere posible, aún a los escogidos, pero no es posible. Entonces, la persona que va a estar ahí entre que sí que no, ese se va a engañar fácilmente. Pastor, pero qué ¿Sí? cosas, ¿no? Porque si es verdad que va a estar el anticristo haciendo prodigios y milagros, y va a estar la estatua esta hablando y el falso profeta haciendo cualquier cosa, pero también van a estar los dos testigos que también van a hacer grandes prodigios y milagros. Ah, Y aún así hay gente que no se va a convertir o se van a preferir creerle a la bestia, sí, tal cual el huerto del Edén. es que los dos testigos, acuérdense que los dos testigos los van a matar, van a resucitar, pero son arrebatados. El punto es que en cuanto a milagros, va a ser mucho más milagros la bestia. La bestia tiene otra cosa a su favor, que es la opresión económica, que el que no se marque no va a poder comprar ni vender. Entonces hay presión por todas partes. Y por otro lado, la, la gente siempre, siempre basta una sola cosita para creer, en este caso, en la bestia. La bestia va a hacer milagros como nunca antes había hecho. Y el punto es el siguiente, que la gente va a convertirse a la bestia por vista, porque lo que no hay en sus corazones es fe, insisto. Podría ser un pastor como yo, que enseño la Biblia. Hagamos cuenta, vamos a ponernos en el caso de que yo no soy creyente. Viene Cristo en este momento y se van todos ustedes menos yo.
Y yo me quedo y aguanto hasta estos 3 años y medio y la Biblia dice lo siguiente, no importa cuánto conocimiento tenga yo de la palabra, no importa, pero como es una persona que no tiene fe, no es un creyente, al ver la bestia va a ser tan convincente su engaño, porque es algo que se ve, versus una predicación que simplemente me van a decir, cree. La predicación de los dos testigos es una predicación por fe. La predicación de los 144 es una predicación por fe. ¿Qué es más fuerte, la vista o la fe en un inconverso? Sí, Pero ya hermano va, Rodrigo. pastor, yo no me quiero quedar con la duda. Ujú. Sí, los dos testigos van a estar predicando, los 144.000 también. Pero dice la Biblia que los dos testigos tienen poder, como Moisés, como Elías, para cerrar el cielo, para convertir el agua en sangre. O sea, ellos también van a hacer algunos prodigios muy bíblicos, como para que la gente diga, Pero no va a wow. bastar. No va a bastar, no va a bastar tal como cuando Elías hizo milagros. Acuérdense que hay 3 épocas en que se hizo milagro. Miren, se hizo milagros en el Mar Rojo cuando Moisés lo sacó y no bastó. El que no creyó, no creyó. Dice la Biblia, por su incredulidad, a pesar de los milagros. Se hizo milagros en el tiempo de Elías Eliseo. De nuevo, ¿cuál era el ministerio de Elías? Hacer volver el corazón de Israel a Dios. No bastó. Y después, cuando Cristo vino, por favor, qué cantidad de milagros hizo el Señor. Y al momento de que estaban los verdaderos creyentes, ¿cuántos había? ¿Miles? No, 120. Porque, insisto, cuando Satanás hace milagros, todo el mundo cree. Lo vemos hoy día. Las iglesias falsas están llenas. Entonces, en ese tiempo, los dos testigos van a hacer milagros, sí es verdad. Y se agrupan los dos. Dice, tienen poder para hacer llover o frenar la lluvia y para las plagas, ¿verdad? Entonces, ahí está representado el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías. No que van a ser Moisés y Elías. No hay reencarnación y todo. No dice eso la palabra. Tampoco que van a resucitar, de nuevo. El punto es que van a haber milagros, pero la gente aún así no va a creer. Pero cuando la bestia haga milagros, sí le van a creer. Pastor, y posiblemente estoy especulando, yo sé que eso no se hace. Posiblemente los milagros de la bestia sean como más convenientes, en el sentido posiblemente sean cuestiones económicas, digo, Sin porque eso es duda. lo que uno ve, o sanidades, milagros como más convenientes para el hoy de la persona. Sin duda, sí. Los milagros ese es un buen punto. Los milagros de los dos testigos son más de juicio y los otros seguramente tienen que ver con la conveniencia, con defender. Porque cuando aparece la bestia, vamos al capítulo 13, por favor. Mire, cuando el anticristo se saca la máscara, que en realidad lo que ocurre ahí es que Satanás manda un demonio, el mayor de todos, a poseer a ese hombre que va a ser el anticristo. Dice la palabra lo siguiente. ¿Se silenció otra No, aquí estoy. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. ¿Lo ven? Pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, o sea, al diablo, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Cuando ven a la bestia, inmediatamente, lo mismo que hicieron con Cristo. Aquí está nuestro rey. Cristo rechazó. Mi reino no es de este mundo. La bestia va a tomar esa adoración y les va a engañar. Entonces, insisto, como van a ver, en cambio la otra predicación es por fe, porque siempre ha sido y será por fe, no hay por dónde perderse para el inconverso. El creyente de ese tiempo, a pesar de que va a ver los milagros de Satanás, va a decir, no, yo creo por fe la predicación. Por eso, por eso.
El conocimiento sin fe no es absolutamente nada. Va a haber mucha gente que se va a quedar para ese tiempo porque rechazaron a Cristo. Y es muy difícil que en realidad accedan a esa oportunidad porque Dios dice en Tesalonicenses que envía un poder engañoso porque rechazaron la salvación. Es- no es cosa, mire, a mí me da dolor esto porque yo sé que hay mucha gente que tiene esperanza que al menos en la tribulación su familiar se convierta, pero no es tan así. Si ya han rechazado el amor del Señor, entonces Dios dice que le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que se pierdan todos los que han rechazado el amor del Señor. Eso es lo que dice la palabra ahí el apóstol Pablo. Entonces, eh, terminamos con Apocalipsis capítulo 12. Pastor, ¿puedo hacer una pregunta Sí, claro, que hermana, tengo? adelante. Lo que pasa es que en Mateo 24:13 dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Está Ujú. aplicado en la gran tribulación? Exacto, Por- tiene que ver justamente con la gran tribulación, porque insisto, va a estar la demanda satánica diariamente, hermana Eugenia. Imagínese por favor esa persona que está ahí, como yo les digo, tambaleando, tambaleando. Su, a lo mejor no tiene fe, esa persona no tiene fe. Lo único que está escuchando que no le crea a la bestia, que no, y no, si no le voy a creer, no, si no le, hay gente así hasta el día de hoy. No, si no le voy a creer, no, y de repente ya, justo cuando había que en realidad identificarse con la palabra de Dios, vinieron a buscarla y le dijeron, o te marcas o te mato. Y se marcó. ¿Se entiende? Mm. No perseveró. ¿Qué mostró? Que nunca tuvo fe. Eso es lo que dice esa palabra. El creyente de la tribulación, ¿cómo va a mostrar su fe? Persevera, 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 persevera. Y cuando dice ahí será salvo, significa que va a recibir lo que Cristo viene a dar, que viene a dar salvación. Entonces no significa que somos salvos por obras, significa que las obras muestran nuestra salvación. Y eso es lo que dice. Aquel que se mantiene firme en su fe. Hoy día, hermanos, hoy día ser creyente es lo más fácil del mundo. Hoy día, dice el Señor, dejad que la cizaña crezca juntamente con el trigo. Hoy día llueve un poquito y la gente no va a la iglesia. Mm. Eso es hoy. Pero en ese tiempo, ser creyente va a costar la vida. Por eso dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No sé si se entiende, hermana Eugenia. Sí, sí se entendió. Pero las personas que se perseveran hasta el fin, ¿qué va a pasar con esas personas que quedan ahí? ¿Dónde van a ir después? ¿Dios los va a venir a buscar? ¿Va a venir otra? No sé, ¿qué va a pasar con esas personas Ah, cuando termine todo esto? qué bueno que están estas preguntas, porque, bueno, este tiempo de tribulación termina con la venida de Cristo a reinar. Y esas personas que perseveran hasta el fin son las que Dios, Cristo les dice, venid, benditos de mi Padre, van a heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Se Gracias. entiende? Nosotros no. Nosotros vamos a estar ya con el Señor. Para nosotros no es esa el que persevera hasta el fin, porque nosotros no vamos a estar en ese tiempo. Al Señor el Señor a nosotros no nos dice nada de eso. El Señor nos dice que simplemente si somos creyentes, estamos esperando que en cualquier momento vamos a ser llamados, ya sea a la presencia del Señor por la muerte, o bien vamos a escuchar cuando Cristo nos diga ahora y nos vamos al cielo. Pero a nosotros no nos dice el que persevera hasta el fin será salvo, porque nosotros no tenemos persecución, si bien hay persecución en algunas partes, pero la salvación nuestra es una cosa que no se va a probar con la muerte en este caso, o con no marcarse, porque no tenemos esa opresión encima. Sin embargo, en la tribulación habrá esa opresión, esa manera visible de decir, yo sí soy creyente. Entonces, ¿cómo se van a ver los creyentes en ese tiempo? Porque no se van a marcar, porque no van a adorar jamás a la bestia, como Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? No se inclinaron ante la estatua que el rey Nabucodonosor hizo. Ese es el punto. Es la misma figura. Hoy día nosotros no, insisto. Ese versículo, ¿por qué no es para nosotros? Porque es otra época del mundo. Es otra época de la escatología.
Estamos hoy día en la parte de los últimos días que son antes de la tribulación. No hay un anticristo, no hay una bestia No, marcando a todo el estamos en mundo. dolores de parto. Exactamente, esto es el principio de dolores solamente. Pero en ese tiempo, por eso está ese texto, yo sé que ese texto confunde, porque el contexto indica que va a haber una opresión tal que solamente los creyentes van a negarse a lo que el anticristo está imponiendo. ¿Bien? Van a haber muchos que dicen, sí, yo soy creyente, yo soy creyente, yo soy creyente, pero como dice el Señor ahí, os entregarán. Es que va a ser un tiempo terrible. Va a ser un tiempo terrible. Va a haber muchos Judas. Van a haber muchos creyentes reuniéndose en secreto, buscando al Señor, encontrando fortaleza, pasando hambre, no se van a marcar, van a estar arrancando y de repente van a llegar los oficiales del gobierno porque algún soplón, a alguien se les ofreció plata. Eso va a ocurrir y así va a ser. ¿Y esa persona qué pasó? Bueno, no se mantuvo firme, nunca fue creyente, no tiene fe. Entonces, la fe humana que no salva, que él tenía, desfalleció, fue engañado. ¿Se entiende? Entonces, yo quiero hacer una pregunta, porque la próxima clase vamos a ir al rapto, pero si es necesario profundizar un poco más sobre la tribulación, no hay problema, no, dedicamos una clase más para ello. Porque me quedan 10 minutos para terminar con este asunto de la tribulación. ¿Le damos una Sería, clase más? sería bueno, pastor, para entenderlo bien. Perfecto. Si me alargo una clase más, ahí vamos a ver cómo lo hacemos, porque resulta que, bueno, la próxima semana, Dios mediante. A ver, hermanos, voy a cancelar la grabación para que esto ya es interno.